Los técnicos especialistas en el tema han demostrado todo lo contrario, pero lo lamentable del caso es lo siguiente. 5 oportunidades hemos tenido para poder reunirnos con la señora ministra y sus funcionarios. La señora ministra lastimosamente no asistió a ninguna. Hemos levantado todas las observaciones conjuntamente con el primer ministro en sus oficinas de la PCM en Palacio de Gobierno. Una por una de ellas justamente de la persistencia de agua, entre otras. Lastimosamente no se entiende. Pero no sé, usted no me está levantando la observación que le estoy haciendo. Con 50% no alcanza, se necesita acudir al agua de pozo para tener una actividad exportadora intensa, ¿no? Espárragos, uvas, ese tipo de cosas. Se necesita pues más que 50%, ¿no? Salvo que no venda las tierras, que es lo que el temor del MEF, simplemente de repente no se vende porque solamente hay 50%, y además el agua no se entregaría presurizada, según el MEF, según este proyecto, sino simplemente ahí en canal. Y entonces la presurización corre por cuenta del que compre las tierras, lo que llevaría pues a cobrar por el agua menos de lo que se podría cobrar. Y así sucesivamente, son una serie de observaciones técnicas. Pero sobre este tema, un poco para que no quede en el aire y quede la sensación que de pronto no ha sido levantada la observación. Es un poco difícil en este set de televisión de pronto mostrar algunos cuadros donde nosotros hemos levantado esa observación con los técnicos especializados que nosotros tenemos en el PEOT y en el gobierno regional. Se ha demostrado que definitivamente con ese 50%, pero no solamente por nosotros, hemos hecho algunas consultas externas de gente especializada y han demostrado que es así, sin recurrir inclusive a la utilización de aguas subterráneas, que eso es otro tema que también podríamos tratarlo. Pero ¿cómo con 50% del agua durante el año no va a recurrir usted a aguas? Necesita más agua, se necesita por lo menos un 70-80% de persistencia. Y que las tenemos, o sea, definitivamente los con agua subterránea, pero los cálculos que ha hecho la iniciativa privada, y así lo ha demostrado, y que es a todo riesgo, lo han hecho con el 50%. El 70% que utiliza el BEF es una situación bastante dura. El día de hoy nomás estábamos enterados que de pronto 0 postores en el proceso de concesión que ha llevado adelante Proinversión con el proyecto Majes. Entonces ahí tenemos dificultades. Ahora, según el MEF, lo que se va a pagar por el trasvase en la iniciativa privada es 6 millones de dólares del valor de venta de las tierras, que es de 155 millones, vendiendo las tierras a 4.100 dólares por hectárea. En cambio, según el proyecto de Nippon, si fuera una concesión, el Estado recibiría no 6 millones, sino 69 millones de dólares, con lo cual se pagaría o se ayudaría a pagar el tema del trasvase. Es decir, más rentable para el Estado es el esquema de la concesión que este. Pero ahí tenemos una dificultad. La señora ministra la semana pasada nos ha dicho que de pronto está estudiando una serie de esquemas. No conocemos las alternativas, no lo conocemos, la verdad. A nosotros nos gustaría que de pronto el Estado peruano tenga todos los recursos suficientes y que bueno, porque después de todo, para nuestro gobierno regional, lo haga el Estado peruano esta obra o se haga a través de una iniciativa privada, enhorabuena, lo que queremos es la obra. Pero desde el año pasado nosotros hemos pedido 15 millones de soles para gastos operativos, simplemente, que cubre, por ejemplo, seguros en tinajones, que cubre llevar a cabo todo un programa de sensibilización a nivel de los comuneros, de la comunidad Santo Domingo de Olmos, San Pedro de Morro, etcétera. Es decir, capacitar, tener capacidades que mañana más tarde se involucren en toda una economía de escala haciendo cadenas productivas. No nos dan 15 millones de soles y van a darnos 380 millones de dólares. Ahí tenemos una seria dificultad y además, si queremos hacer obra pública tal como dice la señora ministra, tendríamos que pasar por todo el procedimiento que demanda el Sistema Nacional de Inversión Pública, que es el SNIP, y tenemos una serie de dificultades. No quisiéramos que el SNIP estaría prácticamente aprobado porque el estudio que ellos tienen ya está a nivel de factibilidad, que es el de Nippon, y según ellos, la puesta en servicio de la obra por iniciativa privada sería en 4 años y medio, porque recién comenzarían a construir luego de vender las tierras. En cambio, en la concesión sería de 2 años y medio, porque, en fin, ya... Al revés, con la iniciativa privada
está previsto con los 2 años y medio, o sea, lo otro es un poquito más largo. No quisiéramos que pase con el proyecto Olmos lo que está pasando con el proyecto Majes, esperando cerca de 6 años, o lo que pasa con el proyecto Chavi Mochi, esperando 4 años. Nosotros estaríamos en cola. Pasarían tal vez 7 u 8 años y ahí tendríamos dificultades. En realidad la iniciativa privada presentada por el consorcio Odebrecht no es comparable con este proyecto mínimo de Nippon Koei. La iniciativa privada es un proyecto autosostenible, lo cual implica que no le solicita al Estado el pago ni algún tipo de garantía. Y además tiene en su primera fase la posibilidad de regar 43.000 hectáreas. Sin embargo, este primer proyecto mínimo de Nippon Koei es distinto, porque acá no estamos hablando de 43.000 hectáreas, estamos hablando de 22.000 hectáreas. Y sí requiere para su viabilidad un aporte. 27.000. Pero sí requiere un aporte del Estado con un cofinanciamiento. Pero es más rentable para el Estado, genera más para pagar el trasvase. Eso es lo que sucede en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Bueno, la discusión, yo debería estar acá el representante del Ministerio de Economía y Finanzas, porque para ver quién realmente o cómo se sopesan las razones y las sinrazones, pero no podemos conseguir. Hubiera sido bastante bueno que esté, porque las reuniones que hemos tenido han sido varias muy tediosas, largas, 4 o 5 horas, observación por observación. Pero lo más importante, yo creo, de que es lo siguiente: si realmente tenemos el espíritu de descentralizar al país, queremos darle competencia a los gobiernos regionales, y si los gobiernos regionales, porque así lo demanda la ley orgánica de gobiernos regionales, y esta ley que incentiva a hacer obra pública a través de capital privado, y también con recursos del Estado, si es que hay cofinanciamiento, pero si es autosostenible, hay que darle prioridad a que los gobiernos regionales ellos mismos dictaminen. Yo me imagino que el gobierno les ha dicho, oiga, háganlo por iniciativa privada porque nosotros no tenemos plata. Eso nos dijeron hace 2 años. Y ahora que lo hacen, y ahora que lo hacen, ahí tenemos problemas. Pero lo que pasa es que había esta otra vía y han encontrado que más rentable, mejor es lo otro. Bueno, no sé, pues. Ahora, si hay cofinanciamiento, que intervenga el Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente, porque los recursos del Estado los maneja el MEP. Bueno, nos ha ganado tiempo. Muchísimas gracias a nuestros amigos Marco Cardoso y Miguel Sánchez Moreno por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Máximo Torero. Él es director de la División de Mercados del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, que está realizando un seminario muy importante para, entre otras cosas, ver qué cosas podemos aprender nosotros del modelo asiático, de las políticas asiáticas, para salir de la pobreza y para salir de la situación internacional en la que estamos. Regresamos.